Ya, les daremos unos minutitos para que terminen de ingresar todos. A ver, mientras... Ya, mientras ingresan sus compañeros, vamos a llamar lista. Hoy es 17 de septiembre, ¿no? Ya. Elena Alba está. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pamela Arce. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Asteria Barrios. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas. Daniela Cadima. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sofía Belén. Presente, Alicia, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Anthony Ventura. Ventura está. Belén, María Belén Chávez. Buenas tardes, Cristian, Buenas presente. tardes. Cristian Ronald. Cristian está. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara Copatiti. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mónica Daesa. Mónica está. Ya. Paola Josette. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin de Villegas. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Juan José Espinosa. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Karen Victoria Fernández. Presente, Licen. Ya. Antonieta Fernández. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Lucía Flores. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Garbizú. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Gómez. Presente, licenciado, buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Josué Alexander González. Presente, Licen, buenas tardes. Lice, le están escribiendo en el chat, Gilka Mónica de esa dice que no funciona su audio. ¿Qué es su apellido? De De esa. Daesa. Ya. Ya, está bien. Listo. Luz Belén Graneros. Presente, Lice, buenas. Buenas tardes. David Guzmán. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas, joven. Joan Herbas. Presente, Lice, ¿cómo está? Buenas tardes, joven. Pamela Melina Hurtado. Teodomiro. Presente, Licen. Andrés Pacheco. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. James Rumina. Manuel Marcelo. Sandoval está. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Paola Soto. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Suaznavar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Terán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Tola.
Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Ángeles Vargas. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Gilmar Vera. Buenas tardes, dice presente. Buenas tardes, joven. Ana Laura Yariguay. Buenas tardes, Licen, presente. Ya. Nicole Spin. Presente, Licen, buenas tardes. Melissa Zelaya. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. David Loveras. Jenny Galvis. Presente, Lice. Ya. ¿Alguien que no haya registrado en la lista, que haya ingresado tarde? Luis Saavedra, licenciado, por favor. Luis Saavedra. Sí, licenciado. Ya. A ver. Sandoval, por favor. Sandoval. Solís y Sandoval, ¿no? No le dicen Luis Saavedra y mi compañero es. Ya. Ya, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya ingresado tarde y no esté registrado en la lista? Ya, vamos a continuar. A ver, usted sabe que la próxima clase es el examen del primer parcial, el 22 de septiembre, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya les había dicho, creo, el miércoles no vamos a avanzar nada nuevo para que no sea muy ampuloso el examen, ¿no? De 4 temas o de 5 temas, diré. Vamos hablando de 4 temas y de esta parte de estadística descriptiva, como son organizar los datos, ¿no es cierto? Hacer las interpretaciones, hacer las tabulaciones, luego sacar los promedios y el coeficiente de variabilidad, lo que hemos hecho hasta la última clase. Entonces no veo conveniente hacer un tema más para no cargar más al examen, ¿no? Solo el 5.º tema lo vamos a dejar para el segundo parcial. Por lo tanto, lo que tengo es otra práctica aquí ya, una tabla hecha. No vamos a tabular porque a veces se pierde un poquito de tiempo tabulando. Ya les estoy poniendo una tabla y vamos a sacar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Cosa de que en el examen ustedes ya tengan mayores herramientas, digamos, para resolver su examen, ¿sí? El examen, jóvenes, vamos a emplear la siguiente metodología, ¿sí? Vamos a entrar a un primer Zoom, ¿sí? A un primer Zoom el día del examen, cosa de que yo les voy a decir más o menos cuánto va a durar el examen, cuántas preguntas hay, ¿no? Ustedes van a recuperar del Moodle el examen y me van a sacar una foto, ¿sí? Del examen, así a mano, escrito a mano, una foto, y lo hacen en el Word o en PDF y me lo mandan, me lo suben, como las prácticas. Sí, exactamente como las prácticas. Como las 2 prácticas que me han mandado, así, tal cual, ¿sí? No podemos hacer exámenes como si fuese todo teórico, ¿no es cierto? En la plataforma del Moodle, sí, porque no hubiese evidencias de lo que han resuelto, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser así como tarea nomás, como lo que les he dado, ¿no? Como les he dado las prácticas, así tiene que ser. Y sí, dime, Daniela. Dicen, las preguntas también hay que hacerlas a mano, pregunta y respuesta. No, directamente las respuestas. Sí, porque es muy vamos a perder mucho tiempo. No, directamente las respuestas, directo las respuestas. Ya. Las respuestas, pero bien resueltas e interpretadas, ¿no es cierto? ¿Ya? No, sería perder tiempo. De otros modos, jóvenes, yo les doy el tiempo suficiente para que alguien que haya terminado su examen e incluso vuelva a revisar. Les doy el tiempo suficiente para que ustedes puedan revisar, incluso hacer una revisión después de que hayan terminado, ¿sí? Y después mandar, ¿no es cierto? O sea, del tiempo no se preocupe mucho porque yo les doy el tiempo suficiente. ¿Ya? Pero sí tienen que subir en el tiempo estipulado, ¿no es cierto? Yo les voy a decir, de acuerdo a las preguntas que hagamos, yo les voy a decir qué tiempo, ¿no? El primer Zoom que hagamos el miércoles, yo les voy a decir el tiempo, todo, ¿no? Las preguntas, cuánto vale cada pregunta, todo eso, ¿no? Una vez que haya presentado el examen, volvemos a salir del Zoom y nuevamente ingresamos a un nuevo Zoom, ya con las cámaras activadas, ¿no es cierto? Ya
para que puedan recuperar del Moodle el examen. ¿Sí? Entonces, cualquier consulta que tengan va a estar activo, el examen va a estar en la pantalla, ustedes van a resolver cualquier consulta que tengan, ustedes van a ir consultando, ¿no es cierto? Va a ser un poquito interactivo eso. Cualquier pregunta del examen, ustedes consultan, yo les voy a ir, digamos, despejando algunas dudas que puedan tener en el examen, ¿ya? Entonces, el primer Zoom es para presentar el examen, para decirles cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser. Y en el segundo Zoom que entremos, no va a durar más de 10 minutos ese primer Zoom. Y en el segundo Zoom, ahí recién ya ustedes pueden recuperar el examen, ¿cierto? Pueden recuperar ya el examen y empezar a resolver. Y como dice su compañera, la pregunta buena, que no necesitan copiar las preguntas, ¿sí? Directamente respuesta, pero identificando, ¿no es cierto? De la pregunta 1, el inciso A, inciso B, inciso C, identificando. Hay algunos que la pregunta ponen, pregunta 1, y uno ponen A, B, C, digamos, la respuesta A, respuesta C. Y uno tiene que estar adivinando, a veces uno se le puede pasar, ¿no es cierto? 2, 3 incisos están ahí como si fuese una sola pregunta. Entonces uno puede pasar si no identificar bien. Entonces siempre identifiquen, ¿no? De la pregunta 1, el inciso B, su respuesta o su interpretación, ¿ya? Y siempre tiene que haber desarrollos, ¿no? Tiene que estar desarrollado el ejemplo. Bien, entonces, a partir de eso, vamos a, como les había dicho, no vamos a hacer otra cosa, no vamos a avanzar otro tema. Y aquí yo tengo vamos a hacer un ejercicio bien completito de esto. Para recordar, dice así, esta es una tabla ya hecha, no la vamos a tabular ahora, ya una tabla confeccionada. Dice la siguiente tabla, dice aquí tecla, ¿de dónde salió esta tecla? La siguiente tabla es, ¿no? La siguiente tabla muestra el número de horas que durmieron 30 pacientes de un hospital como consecuencia de la administración de un cierto analgésico, ¿sí? Entonces tenemos horas que durmieron de 0 a 2 horas, de 2, 4, así sucesivamente, sí, el número de pacientes. En este caso hay 30 pacientes, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vamos a poner aquí N es igual a 30, ¿no es cierto? Pues la suma de esto es 30, porque hay 30 pacientes en total. Bueno, este es N minúsculo, ¿sí? El tamaño de la muestra. Entonces, a partir de esto se pide, ¿sí? Se pide, ahí está. ¿Cuánto? Bueno, en primer lugar tendría que, para resolver estos incisos A, B, C, tendría que llenar esta tabla, ¿no es cierto? De las frecuencias relativas y de las frecuencias acumuladas. Entonces ya sabemos bien identificar. Eso no pueden perder tiempo y no estar mirando las fórmulas en esto. Una vez que tienen la tabla, esto podemos hacer directamente, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir, esto es igual a eso. Siempre hemos dicho que esto va a ser 5, ¿no es cierto? Los dos van a ser igual, la frecuencia absoluta acumulada, la N mayúscula sub I. Entonces, 5 más 10, 15, ¿no es cierto? Estos 15 más estos 8, 23. 23 más estos 7, 30, ¿no? Este valor siempre tiene que ser igual a este valor, porque es la frecuencia, ¿sí? Una vez que vaya a llenar esta tabla, a partir de eso ya podemos hacer las interpretaciones. A ver, un segundito. Ya. Ya, está bien. A ver, las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas. Esa frecuencia relativa, ¿sí? No es otra cosa que la división entre esta n sub i dividido entre esta n. Vale decir, estos 5 dividido entre el total, ¿no es cierto? Esa sería la frecuencia relativa simple. FRS, frecuencia relativa simple. H minúscula sub i, así la hemos simbolizado. Entonces, 5 entre 30, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene una maquinita? 0 punto, redondeado está esto. 5 entre 15. 5 dividido entre 30, ¿no? 0 sale así, ¿no es cierto? 0 punto, así sale. Con más, incluso más 6, ¿no? Pero si esto lo quiero redondear al segundo decimal, ¿cuánto sería?
0,17, ¿no? 0,17. Para el segundo caso, 10 dividido entre 30. 0.33. 0.30, creo que sale 0.3333, ¿no es cierto? Y redondeando queda nomás así, ¿no? Creo que sale así. ¿Sí? 333. Pero si quiero redondear al segundo decimal, este queda en 0.33. 8 dividido entre 30, ¿cuánto es? $0.27. Redondeando. Ah, correcto. Seguramente sale 0.222666, ¿no es cierto? 0.27. Listo. Finalmente, 7 dividido entre 30. 7 dividido entre 30. 0,23. 0.23. Y les había dicho que esta sumatoria tendría que dar 1. ¿Sí? O aproximadamente 1. En algunos casos puede pasarse 1.01, 1.02. O puede faltar. Puede ser 0.98, 0.99. ¿No? ¿Cuánto a la suma de esto? Está dando exactamente 1 en este caso, ¿no? Si sumamos eso, 1 está dando. 0.17 más 0.33 más 0.27 más 1. Exactamente 1. ¿Sí? Bien, ahora nos falta llenar esta columna. ¿Ya? Y se llena de la misma forma que hemos estado haciendo las n mayúsculas. Entonces, ¿cuánto sería esto? 0.17. ¿No es cierto? 0.17. Luego, 0.17 más 0.33, 0.50, ¿no es cierto? 0.50 más 0.27, 0.77, ¿no? Finalmente, esto, 0.77 más 0.23, me está dando 1. ¿Sí? Repito esto, en algunos casos puede salir 0.99, 98, pasarse 1.02, 1.03. Bueno, eso es importante, eso, el llenar esta tabla. Repito, ya le estoy dando yo una tabla tabulada, ¿no? Ya esto ya les he puesto. Ya les he dicho cómo va a ser el examen. ¿Sí? Vamos a hacer seguramente, esto no va a haber, ¿no es cierto?, en el examen. Les voy a pedir desde aquí, desde tabular. ¿Sí? Tabular, hacer estos intervalos, tabular y concluir esto. Eso va a ser la pregunta 1, va a ser las interpretaciones. Pero yo ahora le estoy poniendo ya directamente esta tabla, ¿no? Les he puesto así. ¿Sí? Les he puesto así, solo esta tabla ya les he puesto. Entonces, bajo el supuesto de que nosotros ya hemos tabulado esto. Bien, a partir de esto, entonces podemos hacer las interpretaciones. Ahí está. A ver, ¿alguien me puede decir el resultado de esto? El inciso A, ¿cuántos pacientes durmieron hasta las 4 horas? 10 pacientes durmieron hasta 4 horas. No. No. Hay 15. Sería 15. 15, claro, sí. Este valor es. Porque estos 10 durmieron entre 3 y 4 horas, ¿no es cierto? Porque a los 2 horas hay que seguramente los hemos tabulado. Siempre las minúsculas son en los intervalos. Y las mayúsculas son del origen, dependiendo de dónde piden, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta, bueno, aquí mismo voy a poner la respuesta. Entonces sería 15 pacientes, ¿no es cierto? Si quieren podemos poner así, para detallar más. Sí, más 10, igual a 15 pacientes. Sí, un poquito para ver de dónde está saliendo esos 15. Claro, ¿cuántos pacientes durmieron hasta las 4 horas? Hasta ahí dice, ¿no? Hasta aquí, hasta las 4 horas. Entonces serían 15 pacientes. ¿Y de dónde salen esos 15? De la suma de estos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. El otro inciso. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué porcentaje de pacientes durmieron por más de 6 horas? El 23%, dicen.
Correcto. Directamente, ¿no es cierto? El 23%. Ujú. Por más de 6 horas es los que tienen 7 y 8 horas, no hay más, ¿no? Entonces, 23%, ¿no? ¿Sí? Directamente podemos poner ahí 23%, ¿no? A ver, directamente, ya se supone que tenemos que multiplicar, ¿no es cierto? 23%. Durmieron por más de 6 horas. Bueno, continuamos. A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Cuántos pacientes durmieron máximo 6 horas? ¿Qué me dirían? ¿Cuántos? Preguntan, ¿no? Ya no porcentaje. 23. Correcto, ¿no es cierto? Máximo significa que hayan dormido 1, 2, 3, 4, hasta 6 horas, ¿no es cierto? Entonces sería 23 pacientes. 5 más 10 más 8. Entonces, 5 más 10 más 8. 5 más 10 más 8 son los 23, ¿no? Igual a 23. Listo, 23 pacientes. Listo. ¿No? A ver, les voy a hacer una pregunta. La primera persona que me dice se gana 5 puntos al margen del 100%, ¿sí? Aparte, 5 adicionales si quiere. A ver, oigan bien lo que les voy a preguntar, me van a decir ustedes. ¿Qué porcentaje de pacientes durmieron por más de 2 horas, pero menor o igual a 6 horas? 60%. ¿Quién? 67%. Ana Laura. 77, Liz. 77%. No, a ver. La primera, ¿quién ha sido la primera? Ana Laura. Ana Laura dijo, ¿no? Ana Laura dijo, ¿cuánto dijo Ana Laura? 60, creo que es. 60 dijo, creo, sí, 60 dijo. ¿No? Dice, la pregunta es así, ¿qué porcentaje de pacientes durmieron por más de 2 horas? Por más de 2 horas, pero menor o igual a 6 horas. 67%, dice. No. No, sí es 60 porque, Sí, porque es 77 hay que 50. restarle 17 del 0 Sí. al 2. Sí está bien, 60. Claro, 60. Dice, por más de 2 horas significa aquellos que hayan dormido 3, 4, 5 y 6 horas. Entonces vale decir en este lapso, ¿no es cierto? Aquí. Entonces tendríamos que sumar estos dos valores. ¿Sí? Pero, Lisen, tendría que ser 57, no 67. La suma de esos dos es 57. No, 60. 60 es la suma de 2. 60, sí. Claro, Sí. dice por más de 2 horas, pero menor o igual a 6 horas. Vale decir en esa parte, ¿no es cierto? Y tendría que sumar estos dos. Y me da 60%. ¿No? La pregunta en sí era esta. Dice, yo saco de la siguiente manera. A ver, ¿cómo? váyase al... Yo me voy directamente a la fila donde está 77% y le resto los 17, que me da lo mismo. Claro, está bien, pues lógico, está bien. De la suma Pero me de voy aquí a la otra fila, a la otra columna. Aquí, 77 menos 17 le tomo en cuenta, en ese caso. O sea, como está Claro, sale lo mismo, está bien, el análisis está bien. El análisis que estás haciendo está bien, claro. De esto, se supone que esto, este 0,77 es la suma de todo esto, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Claro. Si de todo esto me vas a restar esos 0,17 que dice, correcto, 60. ¿Está bien? Es otra forma, ¿no es cierto? Pero veamos un poquito más complicado. Lo mejor es directamente, si dice más de 2 y menor a 6, sumamos estos dos y da 60. Pero el análisis que hace usted también está correcto, ¿no es cierto? De este 77% voy a restar, de toda esta sumatoria, voy a restar 0,17, me va a dar esto, lo mismo. Claro, está bien, el análisis está correcto. Está correcto, está bien.
Sale 60 igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces se puede hacer de esa naturaleza preguntas, ¿no? Entonces, así va a ser, ¿no es cierto? A ver si yo les he pedido interpretar qué significa la N mayúscula sub 3. La N mayúscula sub 3. 26 pacientes durmieron hasta 6 horas. 26, ¿no? 23. Ah, 23. 23, correcto. ¿Qué significa esto? ¿Es 023? No diré 23. 23 pacientes que durmieron hasta las 6 horas, ¿no es cierto? ¿Sí? O de 0 a 6 horas, también podrían decir. ¿No? Hasta las 6 horas. ¿Sí? Entonces, así podemos sacar incisos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera pregunta del examen. Exactamente esa es la primera pregunta del examen. ¿Ya? Pero tabulando, ¿no? Tabulando. Eso más va a entrar, la tabulación. Yo bueno, aquí ya me he inventado la tablita y les he puesto esos incisos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. Repito, en el examen, jóvenes, ¿cómo es? Creo que tenía que entregarles una práctica a ustedes. 2 prácticas tenemos, ¿no? Y una práctica más. Sí, Licen, tenemos ya 2. Sí, y creo que habíamos quedado en que les iba a entregar una más. Sí, Sí, dijo, para el examen. y para el día del examen una práctica más sobre estas, sí, sobre estas cositas así, sobre estas cosas. Y les había dicho que va a valer 10 puntos. Entonces, como tenemos ya 2 prácticas más una tercera, y creo que yo debía entregarles ya el miércoles, creo, ¿no? Hablamos, creo, de eso el miércoles. Y les dije, sí, ahí recién estoy hablando de los porcentajes y recién se me ha venido a la cabeza que tenemos 2 prácticas, sería 20%. Pero yo me acuerdo que les he dicho el miércoles. Les he dicho, voy a subir incluso hasta hoy, les dije, y que completamente me he olvidado porque después tenía otra clase, y hasta subir al Moodle todos los documentos, los videos, se me ha ido realmente. Entonces, una práctica más sobre esto así les voy a dar, similar a esto, ¿sí? Que va a valer 10 puntos. Entonces, las 3 prácticas son 30 puntos. El examen entonces sería sobre 70%, ¿no? Porque sobre el 100% calificamos. Esos 30 puntos sobre 35 sería más o menos como 10 puntos, 11 puntos, ¿no? Sobre 35, 11 puntos tendrían ganados. ¿Sí? Entonces, de esos 70 puntos que va a valer el examen, ya les he dicho, 2 teóricas voy a poner, que va a valer a 5 puntos. Entonces, el examen, 30%. O diré el examen, 60% la parte práctica del examen. La parte práctica del examen. ¿Sí? Lo que significa que una pregunta va a valer 30 puntos y la segunda pregunta otros 30 puntos. ¿Sí? Entonces, esta pregunta así, una cosa de estas, va a valer 30 puntos, ¿no? A interpretar. Claro que tengo que aumentar aquí algunas cosas, ¿no? El tabular, porque tienen que tabular ustedes. Tienen que construir todo esto, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo. Yo les daré datos, lo que hemos hecho hasta la última clase. ¿Ya? Solo que aquí en este ejercicio ya les he presentado la tabla. Bien. Ahora, la otra pregunta que va a valer 30 puntos, ¿sí? Les voy a poner una tabla ya hecha, como esta, digamos. Bueno, yo estoy haciendo en base a este mismo ejercicio, ¿sí? Lo estoy haciendo en base a estos mismos datos de aquí. Esta segunda pregunta, o este ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio 2, ahora sí, en este ejercicio 2 solo les voy a presentar una tabla así. Entonces, a partir de esto, yo les voy a preguntar, hallar, como está aquí, el promedio, ¿sí? En promedio, ¿cuántas horas duermen los pacientes? En este caso, los 30 pacientes, ¿no? Entonces, ustedes, y les puedo decir, utilizando la media aritmética, el valor modal o la mediana, cualquiera de las 3, ¿no es cierto? Bueno, en este caso yo les estoy poniendo las 3 a modo de practicar, ¿no? Pero en el examen no les voy a preguntar las 3, 1 o 2 tal vez. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero,
Me dice el primero hallar el promedio de horas que durmieron estos 30 pacientes. Primero con la media aritmética. Entonces, ya les había dicho, ustedes tienen que hacer sus formularios, jóvenes. Y esos formularios les va a servir cuando estemos dando o cuando estén dando este primer parcial. Entonces, la fórmula de la media aritmética es esta. ¿Sí? Sumatoria de xi por ni sobre n. ¿Sí? Esa es la fórmula general. Lo único que tienen que hacer, tengo esta n sub i, sí tengo, ahí está en la tabla, ahí está n sub i, tengo estos valores. Tengo esta n, sí, el total de datos, que son 30 datos, en este caso 30 pacientes. Bueno, aquí no he puesto, vamos a poner aquí. Esto voy a subir un poco. Entonces, sé que n es 30, ¿no? 30 aquí. 30. Esto es n minúscula. ¿Sí? Entonces tengo eso. Lo que me falta sacar de esta media aritmética es esta x sub i. Esta marca de clase que llamábamos x sub i, que es un valor, bueno, aquí voy a poner. Entonces, aquí puedo identificar. ¿Qué número sería esto? 1. 1, ¿no es cierto? El valor punto, y así les voy a poner. ¿Sí? Un valor que identifiquen rápidamente. El valor central aquí. 3. 3, ¿no es cierto? Aquí entre 4 y 5. 5. 5, correcto. Entre 4 y 6, 5. Y finalmente, 7. 7. ¿No? Entre 6 y 8, el 7. ¿Sí? Rápidamente esto. Ahora me dice, claro, la fórmula me está diciendo, por si yo solo he abierto la columna, la fórmula me está diciendo, multiplique estos dos, xi por ni. Entonces, tenemos que ir a multiplicar, abro otra columna y multiplico, ¿no? Entonces, 5 por 1, o 1 por 5, 5, ¿no? 3 por 10, 30, ¿sí? 5 por 8, 40. Finalmente, 7 por 7, 49, ¿no? Ni siquiera máquinas estamos utilizando. Ahora la fórmula me dice, aplique sumatoria. Ahí está. Sume, dice, ¿no? Sume todo eso lo que ha multiplicado, dice. Entonces sumamos. ¿Cuánto da la suma? A ver, alguien por favor. ¿Cuánto da la suma de esto? Son 124. 124. ¿No? 124 da, ¿no? Sí, 124. 124. Listo, ya está hecha la media aritmética. Ya está hecha la media aritmética. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí, ¿no? Entonces digo 124, lo voy a dividir entre esta n que es 30, ¿no? 30. Claro, aquí está 30, ¿no? Esta n minúscula, 30, el total de datos, el total de pacientes. Ahí está, dividimos entre 30. ¿Cuánto da esto? Por favor, alguien que tenga una maquinita. 4,13. Ah, 4.3, listo. 4,3 o 4.3. Pero como son horas, esto lo voy a redondear. Redondeando esto, ¿cuánto sería? 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, esto es 3, esto se queda nomás en 4. 4. ¿Sí? A ver, esto voy a hacer un copy aquí. A ver, un segundito. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? Respuesta. 4 es la respuesta, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál sería la interpretación? ¿Qué me dicen de la interpretación? ¿Cómo interpretarían? La pregunta en sí dice, en promedio, ¿cuántas horas durmieron o duermen estos pacientes? Entonces, hay diferentes formas de interpretar. En promedio, los 30 pacientes
Durmieron o duermen por 4 horas. Listo. Listo, ya está la interpretación. Hay diferentes formas de interpretar. Todos los pacientes en promedio duermen 4 horas. Listo, ya está interpretado también, ¿no? Si estoy diciendo todos los pacientes, me estoy refiriendo a los 30 pacientes. Todos los pacientes en promedio duermen 4 horas. Más directa la interpretación. ¿Ya? Bien, entonces ahí está. Si se fijan, no hemos tardado ni 5 minutos. Y explicando nuevamente, ¿no es cierto? Ustedes, eso es para 5 minutos. Repito, no les voy a tratar de dar así números pequeños, no números grandes, porque al final los procesos siguen siendo los mismos, que sean números grandes o que sean números pequeños, ¿no? Bien, lo que me falta hallar es, si he hallado la media aritmética, esta media aritmética, ahora me falta hallar el valor modal, me falta hallar la mediana para resolver este inciso A. Después vamos a sacar las medidas de variabilidad. Eso lo vamos a hacer en el próximo Zoom. Por favor, se nos va a cortar si no el Zoom cualquier rato. ¿Ya? Vamos a terminar de hacer este ejercicio entonces el próximo Zoom. ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase? Porque no... ¿Alguien que haya ingresado tarde? ¿Todos están en la lista? ¿Sí? ¿Todos están? Ya, entonces me esperan unos minutitos para que grabe este Zoom y yo les mande el nuevo link y vayamos a terminar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, dentro de un momentito, por favor, jóvenes, y lo terminamos este ejercicio.